Buenas noches. ¿Cómo están? Qué dicha, qué bueno, gracias a Dios. Qué rico, qué envidia. Yo quiero arroz con leche. Ustedes están ahí comiendo arroz con leche. Espero que me dejen, pero qué bonito. Qué dicha, Josué, gracias. Guárdeme uno por ahí, Josué. Solo en BCP uno escucha la prédica y todo con arrocito con leche. Qué nivel. Bueno, qué gusto estar acá hoy. La semana pasada tenía que trabajar y no pude acompañarlos. Me dijo don José Luque que lo trataron súper bien, que lo recibieron muy bien y que el mensaje estuvo súper bueno. También me comentaron ahí que les gustó mucho. Y gracias a Dios también por don José Luque, que nos bendijo con estar acá y enseñarnos. Hoy vamos a estudiar Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Y hoy las canciones que cantó la banda tienen mucho que ver con la enseñanza de hoy. Hoy vamos a estar recordando la fidelidad de Dios. Recordando la fidelidad de Dios. Mariana dio un anuncio muy importante para la otra semana que espero que no se les olvide. Si usted usa agenda, celular, usa recordatorios, por favor recuerde. El otro sábado tenemos el primer Soy Calle del año. Y necesitamos voluntarios de la iglesia. Necesitamos personas de la iglesia que nos ayuden a repartir comida, nos ayuden a repartir ropa, nos ayuden a acompañar a las personas, nos ayuden a poner mesas, quitar mesas. Necesitamos mucha ayuda. Y yo creo que es muy importante que, aunque es una bendición, que a veces tenemos muchos voluntarios que no son de la iglesia, es muy importante que hayan voluntarios de la iglesia. Nos ha pasado que a veces hay más voluntarios de afuera que de dentro de la iglesia. Y eso es buenísimo porque Dios provee así, pero también es importante que como iglesia demos el ejemplo de que nosotros los cristianos estamos ahí, ¿verdad? Y que aunque sea una actividad de la iglesia, eso no significa que entonces los hermanos de la iglesia están yendo. Es muy importante que no demos eso como por hecho. Por hecho de que no se necesita ayuda, eso lo tienen todo resuelto. No, sí necesitamos mucha ayuda. Sí necesitamos mucha ayuda. Entonces, por favor, si usted puede ir el próximo sábado a partir de las 7:30, 7:45 en el Parque La Dolorosa, se lo vamos a agradecer muchísimo porque se necesita muchísima ayuda. Hoy vamos a hablar, curiosamente, de eso, de recordatorios. Recordatorios. Yo no sé cómo le va a usted, pero yo soy bien olvidadizo. Y además tengo ahí déficit atencional. Entonces, me va peor, se me olvida todo. Se me olvida absolutamente todo. A mí me pasa, yo soy de las personas que se pone de pie de la oficina para ir a la cocina y cuando llega a la cocina se olvidó a que fue a la cocina. Y regreso con un vaso de agua y cuando me siento digo, no, yo no iba por un vaso de agua, iba por esta otra cosa. ¿Verdad? Entonces, yo soy así. Tal vez usted no, pero yo soy bien olvidadizo, distraído. Y la mayoría de seres humanos andamos apuntando fechas, anotando números de teléfono, teniendo recordatorios, olvidamos dónde dejamos las llaves, dónde dejamos las cosas, dónde dejamos el celular, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos la bendición de que hay aplicaciones que nos ayudan a recordar cosas. Que aparece una notificación ahí que dice, hay que sacar la basura, hay que limpiar el baño, hay que pasear el perro, ¿verdad? O sea, hay recordatorios que nos ayudan a eso, a recordar cuestiones importantes en nuestra vida. Nosotros necesitamos tanto estos recordatorios, estos marcadores, que cuando uno lee un libro, por eso hay marcadores de lectura, porque uno se le olvida dónde está la página, cuál es la página por la que iba, y uno tiene un marcador de lectura. Cuando usted lee su Biblia y tiene ahí un marcadorcito o subraya para marcar algo importante y saber por dónde iba o una nota importante que no quiere que se le olvide. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso porque recuerden que la semana pasada vivimos un momento maravilloso. Dios abrió un río o detuvo las aguas de un río para que pasara el pueblo de Israel. El Jordán fue detenido por Dios y más de 40,000 personas atraviesan el Jordán. Entonces, en medio de eso, recuerden que el pueblo de Israel está en un plan de conquista. Tiene que conquistar la tierra que el Señor les ha dicho que conquisten. Están en modo guerra, no están en modo paseo, no están en modo viaje, nada más, no están en modo vacaciones, están en modo guerra. Vamos a cruzar el río y al cruzar el río
vamos a derrotar a los que estén al otro lado. Al cruzar el río, vamos a enfrentar a los gigantes y los vamos a derrotar. Entonces, imagínense la escena de cruzar el río y al salir del río, lo primero que uno piensa y ver ese río que se detiene, usted dice, Dios está absolutamente con nosotros, vamos con todo, aquí no hay nada que perder. Aquí no tenemos nada que perder, el Señor nos prometió la victoria, el Señor nos ha dicho que la tierra es nuestra y además acabamos de ver un milagro que definitivamente nos debe de convencer de que Dios está con nosotros en esto. Así que vamos con todo. Y uno pensaría, bueno, aprovechemos el impulso, aprovechemos las fuerzas, aprovechemos el milagro de Dios, vean que la gente está aterrada, ataquemos ya. Pero Dios hace una pausa. Dios pone un freno de mano y detiene este momento, tal vez de adrenalina y de emoción, para hacer una pausa y darle al pueblo un recordatorio importante con una instrucción que es medio extraña en el momento, pero que es un recordatorio importante. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de que Dios también nos deja a nosotros recordatorios para que constantemente pensemos y recordemos su fidelidad. Entonces voy a leer Josué capítulo 4 y vamos a ir desmenuzando los pasajes para entender qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Dice, cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles, tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo, pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras para ustedes, entonces les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué, que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho. Como 40,000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo, suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca,
porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Señor, te pedimos que este mensaje llegue a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a recordar estas palabras hoy y que queden guardadas en nuestro corazón, como estas piedras de las que habla aquí el texto, Señor. Cuida y guarda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones durante este tiempo, Señor, para poder prestar toda la atención posible a lo que tienes que decir a nuestras vidas. Que nuestro corazón sea tierra fértil para tu mensaje y que de verdad seas vos el que hable, Señor, y tu Espíritu Santo y no yo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vemos que entonces el pueblo pasa el Jordán o está pasando el Jordán y en medio de eso Dios le da una instrucción a Josué. Y es una instrucción extraña, porque ya leyendo todo el pasaje uno ve el sentido de la instrucción. Pero si usted de buenas a primeras está pasando el río y Dios le dice a Josué, tome 12 piedras en medio del río y lléveselas al campamento, usted dice, ¿qué varas? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me voy a llevar estas 12 piedras? ¿Para qué voy a sacar las 12 piedras y llevarlas con nosotros? Ya llevamos muchísimos chunches como para cargar algo más, ¿verdad? Ellos no están ahí solos. Ellos llevan todas sus armas y además llevan todo con lo que van a vivir. Porque se van a pasar de tierra no solamente para luchar, sino para conquistar esta tierra y establecerse en esa tierra. Entonces, no parece tener un sentido muy lógico de manera inmediata cargar piedras, que además parece que son pesadas, cuando hay prisa, cuando hay que apurarse, cuando hay que pasar un río. Y aquellos que tal vez les faltaba fe decían, yo no me devuelvo, porque si se viene ese río, ¿qué? Ahí voy a quedar. Y si tengo que correr y no me aguanto la piedra, ahí voy a quedar. Podían haber muchas dudas en medio de eso. Podía haber mucha incertidumbre. Sin embargo, es la instrucción de Dios. Y lo que hemos visto en estos primeros 4 capítulos de Josué es que casi todos inician con una instrucción de Dios hacia Josué. Comenzó diciendo, Moisés ha muerto, ahora cruza el Jordán. Y ahora en el capítulo 4, Dios vuelve a hablar con Josué y a darle una nueva instrucción. Y estas instrucciones, lo he dicho desde el capítulo 1, nunca son la instrucción más fácil de seguir. Nunca son la instrucción más lógica. Nunca son la instrucción que parece que tiene 100% de sentido. Y casi siempre va en contra de la comodidad, va en contra del confort, va en contra de estar ahí tranquilo, de la pasividad. Dios nos da instrucciones que normalmente no encajan con lo que tenemos en nuestro calendario, en nuestras expectativas, en nuestras metas, en nuestros planes, en el planificador anual, en la agenda que usted maneje. No siempre los planes y los propósitos de Dios y las instrucciones de Dios encajan con lo que nosotros tenemos planificado. Y eso no significa que entonces nosotros debemos desestimar las instrucciones de Dios porque ellas no encajan en nuestros planes, sino que entonces nos toca a nosotros corregir nuestros planes para que vayan alineados a las instrucciones que Dios nos está dando. Aunque a veces cargar piedras parezca sin sentido. Y eso es lo primero que vemos acá. Dios dando instrucciones sin dar explicaciones. Sin dar explicaciones muy amplias. Dios da una instrucción y espera la respuesta a las instrucciones de Dios, que es lo que vemos en el versículo 4 al 13. Vemos que Josué recibe las instrucciones y obedece las instrucciones. Obedece las instrucciones. Josué, versículo 4, dice, Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo, pasen delante del arca del Señor al medio
del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Josué obedece absolutamente la instrucción de Dios y llama a 12 hombres, uno que representa a cada tribu, las 12 tribus que van a heredar la tierra, un representante de cada uno, y le pide a cada uno que cada uno se traiga una piedra y la saque del río y la ponga en el lugar en donde van a hacer el campamento, en esta ciudad llamada Gilgal. Entonces, vemos aquí a Josué ser obediente, no quejarse, no refunfuñar, no molestarse, no preguntarle a Jesús para qué vamos a hacer esto, no plantearle una nueva estrategia a Dios, sino simplemente ser obediente a la instrucción que Dios le ha pedido. De eso se trata la obediencia. La obediencia no es acomodar la palabra de Dios a mi antojo o a mi situación o a lo que yo considero que es oportuno en el momento. Porque a veces nosotros tenemos una instrucción clara, pero la acomodamos a las circunstancias. El Señor dice para todos, vayan y hagan discípulos. Pero nosotros decimos, ay, pero es que yo no puedo. Ay, pero es que yo no sé hacer eso. Ay, pero es que eso le toca a otros. Y entonces yo empiezo a cambiar lo que Dios quiere en cuanto a la instrucción por mi circunstancia, por mi contexto, por mi vida, por lo que yo he atravesado. Y lo más interesante es que nosotros encontramos siempre la justificación correcta. Tenemos la capacidad de encontrar la excusa perfecta para justificarnos y decir, definitivamente yo estoy convencido de que yo no tengo que seguir esa instrucción, porque todas mis justificaciones son muy válidas. No tengo los recursos, no tengo el tiempo. Si Dios me diera un trabajo tiempo completo en el ministerio, si Dios me proveyera para yo dedicarme a eso, si yo tuviera amigos no creyentes, si Dios me hubiera dado la capacidad de hablar, ¿verdad? Y empezamos a pensar que Dios no nos ha dado lo necesario, entonces por esa razón Dios está tranquilo con que nosotros no lo hagamos. Y eso es un ejemplo, con una instrucción clara de vayan y hagan discípulos. Pero si usted agarra todas las instrucciones bíblicas, la respuesta del cristiano debería ser la misma obediencia de Josué. Cuando el Señor dice amen a sus enemigos, la respuesta debería ser la misma de Josué. Cuando el Señor dice perdónense unos a otros, la respuesta debería ser la misma de Josué. Cuando el Señor dice cuiden su lengua, debería ser la misma respuesta de Josué. Cuando dice huyan de la inmoralidad sexual, debería ser la misma respuesta de Josué. Y así en todo. No desesperen a sus hijos, honren a sus padres, no mientan, no roben, no se embriaguen. Con todas las instrucciones que el Señor da, nosotros deberíamos responder como responde Josué. Y no buscarle la comba al palo. Y decir, ya me zafé de esa porque tengo una justificación válida. Porque eso no es lo que hace el cristiano. Si me aman, me obedecen, dijo Jesús. Es muy bonito cantarle al Señor, es muy bonito decir, Señor, yo te amo con toda mi vida. Pero no obedecerle no corresponde al amor que usted está diciendo tener. Entonces, la obediencia absoluta es el camino del cristiano. Y es el camino que Josué nos enseña que se debe llevar a cabo. Aunque la instrucción parece no tener sentido. Aunque tal vez yo piense que tengo una mejor idea para hacer lo que Dios me está pidiendo. Aunque yo crea que hay un mejor camino. La obediencia siempre es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Y no solamente la obediencia personal. Porque aquí vemos que Josué no solamente es obediente con la instrucción, sino que ayuda al pueblo a ser obediente. Y esto es algo importante. Josué dice después, les da la instrucción y les explica. Versículo 6, sea esto una señal entre ustedes y más tarde cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor.
Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Y dice versículo 8, así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas, las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Un líder espiritual no solamente obedece, sino que facilita la obediencia de los demás. Ojo, no es responsable de la obediencia de los demás, pero facilita y colabora para que los demás sean obedientes. ¿Qué significa esto de forma práctica? De forma práctica significa que yo no puedo ser una piedra de tropiezo para que otro no obedezca. Que yo en mi casa, si quiero liderar espiritualmente, no puedo ser alguien que su ejemplo no facilita la obediencia de los miembros de la familia. Yo no le puedo decir a mi hija que ore al Señor si yo no soy obediente orando al Señor. ¿Cómo voy a esperar que ella tenga una vida de oración? ¿Cómo yo voy a facilitarle a ella el hacer discípulos si nunca he visto en casa a nadie hacer discípulos? ¿Cómo yo voy a facilitarle a mi amigo que no caiga en una tentación si yo lo sigo invitando a lugares en donde normalmente se ve tentado? ¿Cómo yo estoy ayudando a los miembros de mi iglesia a que sea más fácil obedecer la palabra en todo lo que ella demanda? ¿Cómo yo estoy siendo alguien que ayuda al pueblo a obedecer? Porque la obediencia, entonces, se trata de esto, de obedecer personalmente, pero de ayudar a que el pueblo también obedezca. Porque somos una familia, porque somos un cuerpo, y de nada me sirve a mí que yo esté muy bien, pero que el resto del cuerpo esté mal. Como iglesia, este es el andar. ¿Qué puedo hacer yo para facilitar la obediencia del pueblo? ¿Qué puedo hacer yo para involucrar al pueblo en esto? Mi hermana, cuando tuvo que levantar finanzas para irse de misionera, llevó una capacitación muy bonita que enseñaba a levantar finanzas. ¿Qué es levantar finanzas? Es básicamente pedir donaciones para que sostengan el ministerio y ella pueda irse a otro país a dedicarse prácticamente a tiempo completo o medio tiempo, el tiempo que se pueda, al ministerio por medio de esos ofrendantes que desde aquí sostienen su trabajo allá. Cuando nosotros estábamos en esas capacitaciones con Sofi, en el camino hacia eso, aprendimos algo muy interesante. Y es que a veces los obreros, los cristianos, pensamos que sería más fácil si yo tuviera todo el dinero y no necesito pedirle dinero a ningún ofrendante para irme al campo. Y definitivamente suena más fácil. Definitivamente parece que es una ruta más rápida, menos estresante, menos acongojante que tener que andar pidiendo plata, menos acongojante que tener que ir a tocar puertas de iglesias a ver si quiere alguien apoyar. Definitivamente suena mejor. Pero Dios ha decidido también que el camino sea este, porque cuando una persona, un obrero, levanta 10 ofrendantes, ese obrero está facilitando la obediencia de esos 10 ofrendantes. Ese obrero está permitiéndole a 10 personas ser parte de la obra. Y poder decir, aunque sea un colón o aunque sean millones, decir, yo estoy ayudando en la obra del Señor por medio de una obrera. Y así se facilita la obediencia. Cuando nosotros lideramos con el ejemplo, estamos facilitando la obediencia a los demás. Cuando nosotros somos responsables con nuestros actos y nuestro testimonio, estamos facilitando la obediencia a los demás. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros pensamos que yo tengo una buena relación con Dios y lo que yo haga lo veo con Dios y no tiene por qué nadie meterse en lo que yo hago, si yo veo que eso no es pecado. Usted tiene razón en una parte,
Pero hay una parte muy importante, y es que su testimonio transmite. Y sus acciones transmiten. Entonces, si yo soy cristiano y voy a mejenguear, y cuando mejengueo se me salen malas palabras, y yo tal vez dije y hablé con el Señor, y yo digo, Señor, esa palabra que puede ser insolente o mala, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy maltratando a nadie, no estoy expresando un odio a nadie, es solo una palabra que expresa algo, y tal vez yo llegue a un acuerdo con el Señor en el que yo me siento en paz de que eso no es pecado, pero está transmitiendo algo a los otros que están jugando bola conmigo. Si yo dije voy a ir a un concierto y ese concierto yo pienso que no transmite nada, pero le está dejando un mensaje al resto de la iglesia, tengo que tener cuidado. Si yo posteo algo en redes sociales y ese posteo yo no lo veo como pecado y no está tipificado en la Biblia como un pecado, pero puede que no facilite la obediencia de mis hermanos, yo tengo que tener cuidado. La vida del cristiano es pública, porque el testimonio cristiano es público. El testimonio cristiano no es privado. Y por eso nosotros tenemos que andar en santidad, porque reflejamos la santidad de Dios. No porque a Dios se le antojó. La obediencia absoluta no solamente demuestra el amor que tengo al Señor, sino que también facilita los procesos evangelísticos que Dios tiene en esta tierra. Entonces yo los animo a ustedes como cristianos, que dejen de pensar solamente en su propia obediencia cuando toman una decisión, sino piensen en el testimonio que están dando a los demás. ¿Qué testimonio da esto que estoy diciendo? ¿Qué testimonio da esto que estoy hablando? ¿Qué testimonio da esto que estoy posteando? ¿Qué testimonio da este evento al que estoy atendiendo? ¿Qué testimonio dan estas relaciones en las que me estoy metiendo? ¿Qué testimonio está dando este viaje? ¿Qué testimonio está dando esto que compro? Todo. Todo. Porque su vida es de Cristo. No es suya. Y si usted dice, yo no quiero que mi vida sea de Cristo, entonces decídalo. Pero no viva a medias. Decídalo. Pero si usted es cristiano, su vida es de Cristo. Si usted quiere ser cristiano, su vida le pertenece a Cristo. Ya no es más suya. Josué, cuando dijo, yo voy a servir al Señor, estaba diciendo, mi vida no es más mía, ahora es de Dios. Y lo que Dios quiera con mi vida, eso se hace. Entonces, todas nuestras acciones son de Cristo y deben ser de Cristo. Y responden a la obediencia y al testimonio de obediencia que nosotros damos a los demás. El texto continúa dándonos un poquito de la magnitud del milagro. Versículo 10 dice, los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho. Como 40,000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquí uno lo lee y todo bien. Y de hecho, cuando yo cuento la historia o leo el pasaje o recuerdo esta historia, yo nunca me acuerdo que son más de 40,000, honestamente. Si usted le ha contado la historia y se acuerda que son más de 40,000, lo felicito. Pero yo nunca me acuerdo jamás que son más de 40,000.
Y cuando yo leo esto y digo, híjole, eran más de 40,000, está hablando de los que estaban equipados para la guerra. Probablemente aquí no está contando ni las mujeres ni los niños, que podían ser 80,000 o 100,000 entonces. Démonos una pequeña idea. El Estadio Nacional le caben 50,000 personas cuando se usa todo, la cancha y todo. Imagínense que es que 50,000 personas crucen un río, con todos los chunches con los que viven. Es gigante eso. Es gigante. Es una locura. ¿Cuánto tiempo debería estar ese río detenido para que pasen 50,000? Con animales, con bebés. Y no era una quebrada, ¿verdad? Se dice que ese río normalmente tiene aproximadamente entre 30 y 40 metros en su caudal. 30 y 40 metros. Démonos una idea, esto tiene 17 metros. O sea, es el doble de ancho de este edificio. Tienen que pasar 50,000, 100,000 personas por un ancho de 30 metros, con todos los chunches. Y hay un río a la par que está detenido. Es impresionante. Es impresionante. A veces uno dice, es que sí, seguro eran 10 personas y uno se lo imagina chiquitito. Pero imagínense esto, no sé, un río que usted conozca ahí, grande, que usted dice, qué rajado. Este es el milagro que el Señor estaba haciendo. Imagínense los que vivían alrededor ver esto. Y decir, ahí viene ese pueblo que viene a conquistarnos y vea lo que está pasando ahí. Es enorme lo que el Señor estaba haciendo. Pero así de enorme es, y aún así, Dios les está diciendo que hagan algo para que no lo olviden. Hagan algo para que no lo olviden. Versículo 14, y ya voy a hablar más de esto del recordatorio, pero el versículo 14 tiene ahí un detalle en medio de todo muy bonito. Y es que dice, aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Aquí vemos la recompensa que tiene la obediencia. Y si usted la primera parte dijo, uff, qué fuerte es esto de la obediencia, qué difícil de escuchar, qué difícil de procesar, mi vida le pertenece a Cristo, mis acciones son de Él, todo lo que yo haga debería ser para Él, y no es negociable, qué difícil eso, pero hay una recompensa hermosa. Dice, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué. Cuando vimos el capítulo 1, vimos que el Señor le había hecho una promesa a Josué. Le dijo, no te apartes de mi ley ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda mi ley para que tengas éxito. Para que tengas éxito. Y a veces nosotros tenemos una forma de ver el éxito que no va alineada a los propósitos del Señor. Y aquí vemos que el éxito, el Señor está engrandeciendo, dándole éxito, exaltando a Josué delante de todo el pueblo. Cuando el texto está diciendo que ese día le temieron como habían temido a Moisés, está diciendo todo el pueblo empezó a ver a Josué igual que como veía a Moisés. Moisés era el salvador del pueblo. Y ahora a Josué lo estaban viendo así. Y esto no lo digo como para que la gente ponga la mirada en los ojos, en los hombres. No, lo digo para que entendamos lo que representa ahora Josué para un pueblo. Representa el profeta de parte de Dios, el Salvador que Dios ha enviado, el que los guía a la tierra prometida, y que hay plena convicción en que todo lo que haga Josué y lo que diga Josué está respaldado por Dios. Y el pueblo respetó y temió a Josué de la misma forma que lo había hecho con Moisés todos los días de su vida. El éxito de Josué
no vino por ser un gran estratega militar. El éxito de Josué no vino porque tuvo una maravillosa idea de cómo cruzar el Jordán. Ni vino porque tuvo una linda idea de hacer un monumento a Dios. Ni vino por... No. La única razón por la que Josué ha sido engrandecido ha sido porque fue obediente. Porque tuvo una obediencia radical a Dios y Dios lo recompensó por eso. Dios se va a encargar de cada uno de ustedes, de su reputación y del respaldo, cuando ustedes viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si a usted le preocupa su éxito, si a usted le preocupa su reputación, si a usted le preocupa su nombre, si a usted le preocupa cómo lo ven, si a usted le preocupa lo que la gente piensa de usted, obedezca a Cristo. Y Él se va a encargar de resolver todo eso. Y Él se va a encargar de engrandecerlo a usted. La honra que Dios da a aquellos que son obedientes no es la honra que da el mundo. Es una honra eterna, permanente. Y es la única honra que permanece. Hoy seguimos hablando de Josué. 3000 años después. Josué sigue siendo engrandecido delante de todos los hermanos cristianos. ¿Cómo será recordado su nombre? ¿Cómo será recordado usted en su familia? ¿Cómo será recordado usted por sus hijos? ¿Cómo será recordado usted en su trabajo? ¿Cómo será recordado usted en este país? ¿Como alguien que obedeció a Cristo? ¿O como alguien que siempre caminó en contra de los caminos del Señor? Dios honra a los que son obedientes. Y así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Josué, así como lo hizo con los profetas, así como lo hizo con los apóstoles, así lo hace con los cristianos hoy en día, y así lo va a hacer con cada uno de ustedes si permanecen fieles a Él. Entonces, el Señor habló a Josué, versículo 15. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo, suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. Pasó el pueblo, los sacerdotes se quedaron llevando el arca del pacto hasta que todo el pueblo pasara. Y una vez que todo el pueblo pasó, Josué le dijo a los sacerdotes, ahora sí, pasen. Pasaron y apenas ellos pasaron, el río volvió a su normalidad. Aquí uno también podría sacar algunas leccioncitas. Y es que a veces los sacerdotes van de primero y el pueblo va de último. Y a ver qué pasa. A ver qué hacen. Y no, aquí vemos que ellos están sosteniendo el arca hasta que todo el pueblo pase. Y esto es muy representativo, ¿verdad? El arca representa la presencia de Dios. El arca representa la presencia del Señor en medio del pueblo. Y esta representación llevada por los sacerdotes representa eso, que ellos están ahí para eso. No están para servirse, no están para vivir para ellos mismos, están para cuidar el testimonio de Dios, cuidar el mensaje del Señor, para asegurarse de que el Señor sigue en medio de nosotros con lo que ellos enseñan. Y es muy importante esto, ellos no cruzaron el Jordán en sus propias fuerzas. Lo vemos aquí claramente. Es la presencia de Dios lo que detiene el Jordán. Y es la presencia de Dios la que hace este milagro. Y es la presencia de Dios la que hace milagros en nuestras vidas también. No podemos nosotros cruzar el Jordán si Dios no está con nosotros, familia. A veces nosotros arrancamos el día en automático,
arrancamos la semana en automático, pasa el mes en automático y creemos que nosotros vamos ahí haciendo todo por nuestros medios. Y queremos enfrentar las situaciones de la vida sin traer a Dios a las situaciones de la vida. Oremos al Señor y clamemos al Señor y pidamos al Señor que bendiga nuestro camino, que su presencia no sea parte de nosotros, que su misericordia no sea parte de nosotros, que las situaciones difíciles que enfrentamos en el trabajo, que el cansancio, que el agotamiento, que el estrés, que los problemas financieros, que los problemas matrimoniales, que los problemas con los hijos, que todo eso, que el Señor no nos deje solos pasando por todo eso. Que su presencia esté con nosotros, dándonos sabiduría, dándonos carácter, dándonos la capacidad de resolver las circunstancias que atravesamos día con día y sobre todo, guardando nuestro corazón en su Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. No vivamos como superhumanos. No vivamos nosotros con baldes sacando el agua del Jordán. Necesitamos a Cristo que detenga las aguas. Busquemos a Cristo. Busquemos a Cristo y Él responderá. Termina el texto, el versículo 19 al 24, diciendo: el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Esta es mi parte favorita del pasaje. Así que si usted no me puso atención a nada, póngame atención solamente a esto. Esa es la parte más bonita. Cuando Josué, delante de todo el pueblo en el campamento, hace una pausa a la conquista para explicarle a todo el pueblo por qué están sacando las piedras. Y levanta un monumento, acomoda las piedras de tal forma que fuera una estructura, que estuvieran acomodadas las 12 y que cuando lo vieran, la gente se preguntara por qué están esas piedras ahí. Y aquí entonces Josué le explica a todo el mundo cuál es el propósito de la instrucción extraña que da Dios. Y es un recordatorio. Dios le está dando al pueblo una herramienta para recordar. Y hace una pregunta muy linda. Cuando sus hijos les pregunten por qué están esas piedras ahí, ¿qué significan esas piedras? Y esto es muy bonito porque entonces vemos acá a Dios pensando más allá de la generación que está ahí. Josué no necesita estas piedras. Josué acaba de vivir el milagro. Pero van a haber un montón de nietos que no van a ver el milagro y que aún así necesitan saber lo que Dios hizo. Necesitan reconocer lo que Dios ha hecho. Nosotros también vivimos para la próxima generación. Nosotros también vivimos para dejar un legado. Nosotros también tenemos piedras que el Señor quiere que establezcamos para que nuestros hijos crean que cruzamos el Jordán, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios. Y que nosotros podamos disfrutar de testimonios, de enseñanzas, de marcas, de evidencias, que nuestros hijos reconozcan y vean, para que ellos pregunten: papi y mami, ¿qué significa eso?
porque eso está ahí. Y que hagan preguntas importantes. Y que hagan preguntas valiosas. Y esto no es solamente para esos que tienen hijos, porque esas piedras nosotros las dejamos también a veces para nuestros padres. Porque esas piedras también nosotros las ponemos para nuestros amigos, para nuestros compañeros. A veces cosas tan sencillas como andar un libro en el carro pueden significar una piedra. Me ha pasado que he montado a alguien en el carro y ando el libro de discipulado y la gente me pregunta, ¿de qué es ese libro? Y es una oportunidad para recordarle a alguien quién es Dios. Cada uno de nosotros tiene un legado y no es un legado de sus obras. A veces uno se angustia, uy, ¿cuál es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos? Uy, no, mi legado es demasiado básico, ¿qué le estoy dejando yo a mis hijos? Su legado es la historia de Dios con usted. Ese es el legado que Dios quiere que dejemos en esta tierra. Ese es el legado que Dios quiere que le dejemos a la próxima generación. El legado tiene dos propósitos, o un propósito dividido en dos cosas. Tiene un propósito 100% evangelístico. El propósito de las piedras, el propósito del monumento que Josué ha levantado es que en el futuro se recuerde la maravillosa obra de Dios y que esto traiga gloria a Dios y traiga gloria a los pueblos que empiezan a creer en este Dios. Entonces es un propósito evangelístico para las familias de los israelitas, para que sus hijos no crezcan sin creer en este Dios. Y también para que todas las naciones vean estos monumentos, vean estos recordatorios y se den cuenta que Dios es poderoso. Pero además es un recordatorio para nosotros en nuestros tiempos de dificultad. Es un recordatorio que trae esperanza. Es un recordatorio que trae ánimo. Es un recordatorio que nos indica a nosotros y nos recuerda a nosotros lo que dijo Mariana ahora. Que podemos ver el pasado y decir, ¿de dónde nos ha traído el Señor? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor con nuestras vidas? ¿Cuáles son las piedras que usted tiene hoy ahí en su corazón? ¿Cuáles son esos recordatorios? Puede ser su familia, pueden ser sus hijos, puede ser un milagro de salud, puede ser su trabajo, puede ser los dones que el Señor le ha dado. ¿Cuál es? Y no son cosas complejas. Cuando yo veo a mi esposa y a mi hija, yo digo, este es un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Porque si yo no hubiera conocido al Señor, yo no tendría esta familia. Cuando yo veo la iglesia a la que pertenezco y que todos los sábados puedo venir a un lugar donde se me recuerda lo que Dios ha hecho, yo digo, esta es otra piedra. Es un lugar donde el Señor me recuerda constantemente lo que Él está haciendo y lo que Él ha hecho en mi vida. Y así cada uno de nosotros tenemos que reflexionar un poquito esta semana y decir, bueno, ¿cuáles son las piedras que yo estoy acomodando para que me pregunten qué significan? ¿Qué significan? Y lo bonito de esto es que el Señor nos deja siempre recordatorios y esto es algo muy intencional de Él. Y hoy no tenemos necesariamente que ir al río a buscar piedras. No tenemos que, sin meternos ahí al Jordán, pero seguimos teniendo la misma necesidad de recordar que tenemos vida en Cristo, que ya no estamos muertos, que el pecado no pudo con nosotros gracias a lo que hizo Jesucristo y el Señor nos dejó sus piedras y nos dijo, hagan esto en memoria de mí. La Santa Cena que nosotros celebramos, si podemos irla repartiendo, cumple el mismo propósito que las piedras que se levantaron en Gilgal.
son un recordatorio. Recuerden esto, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto y recuerden. Y así como las piedras, ya aquí tengo yo, don Charlie, muchas gracias. Y así como las piedras recordaban, ¿verdad? Ya tengo, Josu, muchísimas gracias. Recordaban que los israelitas pasaron de ser esclavos y de un peregrinaje larguísimo a recibir la vida eterna o la herencia. El pan y la copa a nosotros nos recuerdan que pasamos de la muerte a la vida eterna por medio de la cruz. Y es tan bonito leer toda la Biblia sabiendo que aún leyendo algo en Josué, Josué nos está apuntando a la obra de Cristo. Y que el recordatorio que Josué le dejó al pueblo, nuestro mejor Josué, nuestro Jesús, nos lo ha dejado a nosotros a través de la Santa Cena. Y la verdad, yo prefiero comida que piedras. Entonces, hoy es un bonito tiempo para recordar que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, Él estableció un recordatorio, un memorial, y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Y recuerden que yo he dado la vida por ustedes. Y que este pan es mi cuerpo, que por cada uno de ustedes ha sido entregado. Y que esta sangre, o esta copa de vino, es mi sangre, que ha sido derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Cuando Cristo atravesó este Jordán, no solamente fue algo físico, sino que hizo lo que nadie más podía hacer: cruzar el estado de la muerte y resucitar al tercer día. Y cuando nosotros hoy recordamos la obra de Cristo, no como un ritual y nada más, no como una tradición de la iglesia, sino como una piedra de recordatorio, estamos predicándole al mundo, estamos predicándole a nuestros hijos, estamos predicándonos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Estamos recordando en este momento que Dios ha sido fiel, que Dios es poderoso para salvar, que Dios nunca nos ha dejado y que Dios venció a la muerte, venció el pecado y tiene la capacidad de salvarnos a cada uno de nosotros, de nuestra carne, de nuestros problemas, de nuestros temores, de nuestras aflicciones y de nuestras angustias. Hoy recordamos con gozo, que Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo y es Rey. Y hoy en un día donde para nosotros como país estamos esperando las elecciones presidenciales, recordemos que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Rey de reyes, Señor de gobernantes y dueño de absolutamente todo el universo. Y no hay nada que se escape de sus manos ni de su poder. Y que nuestra vida depende de este Rey y no de nadie absolutamente. Oramos. Señor, qué hermoso es recordar quién eres. Gracias porque nosotros necesitamos estos recordatorios. Gracias porque
porque sabías claramente que las cosas se nos iban a olvidar, que en los afanes de la vida nos íbamos a perder muchas veces. Y en serio, qué bueno es que tengamos estos recordatorios para hacer una pausa, volver nuestra mirada a ti, reconocerte una vez más, pedir perdón y que vuelvas a encaminarnos, pero que sobre todo recordemos tu hermosa fidelidad. Señor, eres fiel. Aunque nosotros seamos infieles, sigues siendo fiel. Señor, eres bueno. Eres misericordioso. Y tu gracia no se ha apartado de nosotros, Señor. Señor, hoy celebramos como iglesia no solamente que llevaste al pueblo de un lado al otro cruzando el Jordán, sino que has llevado a tu iglesia, a tu novia, de la muerte a la vida, por medio de la cruz. Y así como engrandeciste a Josué, Cristo ha sido engrandecido sobre lo más alto, por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier potestad. Y nuestra fe descansa en la obra poderosa de Jesucristo. Señor, hoy recordamos que viniste a la tierra a vivir como nosotros, que sufriste, que moriste, que tu cuerpo fue entregado por cada uno de nosotros. Señor, hoy recordamos que tu sangre derramada en esa cruz no es cualquier sangre, sino que es la sangre del Cordero sin mancha, que pagó el sacrificio que nos correspondía a nosotros, el sacrificio de todos nuestros pecados, el sacrificio de todas nuestras transgresiones. Tu sangre es la que pagó el precio de nuestra salvación. Hoy recordamos eso, Señor, en esta Santa Cena. Y recordamos, Señor, la mejor noticia de todas. Y es que la muerte no pudo contenerte. Que hasta para la muerte eres incontenible, Señor. Que el pecado no pudo, que la muerte no pudo, y que la victoria está en tus manos, Jesucristo. Hoy somos herederos de la tierra prometida por lo que hiciste en esa cruz y porque resucitaste. Hoy somos herederos de la salvación y de la vida eterna, porque eres el primero en resucitar, porque abriste el camino de la resurrección para nosotros. Señor, creemos en ti, en tu obra. Creemos que eres el Hijo de Dios, que eres Dios, que eres el Salvador del mundo, que eres la luz del mundo, que estabas en el principio, que viniste aquí, que vendrás nuevamente por tu pueblo, Señor. Señor, celebramos hoy esta Santa Cena con la esperanza de que la victoria está en ti y que vendrás por nosotros y se acabará el sufrimiento y el dolor y la angustia y la guerra, y que tendremos paz y gozo en tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar como iglesia. En el nombre poderoso de Jesús.